Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy vamos a tocar un tema apasionante, un tema que también es de controversias en algunas de las iglesias cristianas evangélicas y de algunas veces se vuelve problemático, de discusión constante, de criterios encontrados, de formas de entender las escrituras, de costumbres que se han adquirido con el paso de los años en nuestras muy amadas iglesias. En fin, una serie de características que tiene este tema que hoy vamos a ver y se llama el mismo tema, porque el mismo tema tiene un título tremendo: ofrendas o diezmos. La gran disputa en las iglesias evangélicas. Algunos quieren diezmar, otros no. Algunos prefieren ofrendar, otros no. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, parece que la disyuntiva de este asunto está en lo que dice la Biblia y no en lo que creen las personas que están en este conflicto. En el Antiguo Testamento, estas instrucciones referente al diezmo, aunque aparecen, las personas que aparecen siguiendo estas instrucciones, sin duda alguna son judíos, son hebreos, son israelitas. Mas aparecen también en el Nuevo Testamento instrucciones o recomendaciones hacia el ofrendar. En el Antiguo Testamento, estas, repito, instrucciones referentes al diezmo, el concepto de qué es el diezmo y el uso que se le debería dar al diezmo en el Antiguo Testamento. Y cuando decimos en el Antiguo Testamento, hablamos de la instrucción al pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento no aparece instrucción alguna referente a la forma de diezmar, aunque los que aparecen en el Nuevo Testamento diezmando, siguiendo esa instrucción, usted lo verá, son judíos, son israelitas, son hebreos. Pero en el Nuevo Testamento aparecen instrucciones, fíjense, esas instrucciones aparecen referentes al ofrendar, al dar, a ser agradecidos por haber recibido de Dios. Y más aparecen en el Nuevo Testamento como sugerencias y buena recomendación sobre esta actitud de todo cristiano. Entonces, ¿a dónde está la disyuntiva? Uno
el que quiere dar a la iglesia en forma como diezmo, délo, pero sin obligación, sino que lo quiere dar usted en forma de diezmo, pero lo quiere dar voluntario. La otra solución está en el B. El que quiera dar a la iglesia como ofrenda voluntaria, délo como ofrenda voluntaria, con gozo, con alegría y con esa actitud que debemos de tener los cristianos, que no damos para el hombre, sino que estamos dando para que la obra de Dios, en este caso de la iglesia, que está compuesta por hombres, sea pues esta dada a modo de que se pueda utilizar para la predicación de la palabra de Dios. Vamos a dividir este estudio en dos partes. Lo vamos a dividir el estudio en la manera de que este miércoles solo vamos a hablar del Antiguo Testamento y cómo y a dónde están las instrucciones para los diezmos. Trate de escuchar. La costumbre de contribuir con el diezmo no se originó con la ley mosaica. Vamos a poner ahí arriba cómo fue que se originó. Génesis capítulo 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabé, que es el valle del rey. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Versículo 19. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí empieza y suena la primera vez diezmo en el Antiguo Testamento. ¿Quién los dio? Abraham. Fíjense bien, no dice Abraham, a Abraham. ¿Y a quién se los dio? A Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que en la Biblia se menciona que Melquisedec no se le conocía genealogía, no se sabía de dónde venía ni cómo es que apareció él. Y si usted lee más adelante en sus Biblias, creo que habrá oído alguna predicación en donde se menciona pues que Melquisedec es la tipología de Jesucristo. Bien, entonces ya aparece en el Antiguo Testamento la palabra diezmo. Fíjese que no era ni peculiar en los hebreos, no era costumbre. Se practicaba en otros pueblos de la antigüedad. Entonces hay tres cuestiones que hay que considerar. Uno, ¿qué era lo que debían diezmar los hebreos? La Torá establecía que
la simiente de la tierra, o sea, las cosechas, el fruto de los árboles, las vacas y las ovejas. Se lo voy a poner en Levítico 27:30 en adelante. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Clarito, ¿verdad? Así, en esa forma dice que se debería de diezmar. Era la forma como ellos entendían en la forma de diezmar. La forma de dar el diezmo de ganado era así. El dueño contaba los animales cuando iban saliendo a pastar, y 1 de cada 10 era dado a Dios. De este modo, no se daba la posibilidad de elegir los animales inferiores para el diezmo de las vacas y de las ovejas. Si el hebreo prefería dedicar la 10ª parte de la cosecha de los cereales y la fruta en su valor monetario, lo podía hacer. O sea, podía vender los cereales y las frutas y de ese dinero darlo en dinero como diezmo. Pero en el caso que tenía que agregar una quinta parte de ese valor total, eso era para cuando, dice, iba a redimir el valor del ganado. No se olvide que esto de que el diezmo pues lo llevaban al templo, había gente que venía desde muy lejos, pues, lejos, y si traían las frutas, pues, y los granos, digamos así, las frutas se les podían arruinar en el camino, y los granos se les podían descomponer, o qué sé yo, o era demasiado pesado el transporte. Imagínense cómo haber sido en aquella época. Entonces ellos lo que hacían era vender la fruta, vender los cereales, e incluso vender las vacas y las ovejas, y entonces traían eso, ya llevaban y depositaban el dinero en el templo como diezmo, a causa de que no lo podían traer, porque ya lo explicamos, pues, la fruta se le iba a podrir. También había la segunda posibilidad. ¿A quién se entregaban los diezmos? Había que dárselo a los levitas. Vamos a leer arriba Números 18:21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mucho cuidado, porque aquí parece que empieza el problema en nuestras amadas iglesias evangélicas, del cual yo soy miembro de las iglesias evangélicas. Pero en Hebreos 7:5 dice, sale arriba, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Ahí está bien clarito, pues, que los diezmos eran para los levitas. Se dice que de entre los hijos de Leví deben de recibir el sacerdocio, y ellos tienen mandamiento de tomar
del pueblo los diezmos, lo acabamos de leer. Esta parte de la ley puede haberse debido a la falta de voluntad de los levitas de cumplir su cometido en Jerusalén después de que los hebreos retornaron a Israel bajo el periodo de Esdras. Vamos a leer Esdras 8:5. Dice: los reuní junto al río que viene a Ahava y acampamos ahí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé ahí los hijos de Leví. O sea, los levitas no aparecieron cuando Esdras llegó a reconstruir el templo. Los levitas, como consecuencia de la naturaleza de su posición y funciones en la comunidad, ellos no tenían ingresos propios, no tenían formas de cómo ganarse la vida, ni tenían herencia, porque Dios dijo que no se les diera herencia. Y para garantizar su sostén, por lo tanto, y como compensación por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el tabernáculo de reunión, o sea, después en el templo, debían de recibir todos los diezmos en Israel por heredad. O sea, como no, ellos solo estaban dedicados a las cosas de Dios, entonces debían de darle a ellos los diezmos. Ahora bien, mucho cuidado, pues. Fíjese bien cómo lo vamos explicando para que después no vayan a tener confusiones. En Génesis 21-24, este pasaje que leímos en Números 18-21, donde dice que a los hijos de Leví les he dado todos los diezmos, dice Dios. Este pasaje menciona solamente los diezmos de la cosecha de los cereales y de las frutas. Los levitas, empero, deberían de guardar para sí todo el diezmo. O sea, de ahí tenían que guardarlo. No irlo a gastar, pues, y guardarlo, de ahí iban a estar comprando comida y todas esas cosas. Tenían instrucciones de presentar ellos una ofrenda mecida que debía de salir del diezmo que les daban a ellos y que representaba el diezmo de los diezmos. Leo yo en Números 18:26. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Vamos a ver si avanzamos un poquito, a ver si nos alcanza el tiempo. Posición 3. ¿De dónde debían los hebreos ofrecer sus diezmos? Bien, debían llevarlos al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para ponerlo ahí su nombre. O sea, imagínense los hebreos que vivían muy lejos, pues. Ellos no tenían que venir hasta Jerusalén, tenían que ir al lugar más cercano donde Dios había establecido, yo debo de entender, alguna sinagoga o algún lugar donde se recogían las ofrendas para Dios, en, digamos, un estado, un departamento muy lejano. Allá pues se guardaba eso, si sin duda alguna eso lo hacían llegar allá a Jerusalén, o si habían levitas en aquellos lados, allá se utilizaba. Si Jerusalén se encontraba a una gran distancia del pueblo donde vivía la persona, el transporte de los diezmos de su cosecha podía representar, dice acá, un problema, pero siempre tenía el recurso de llevar sus diezmos en forma de dinero. Esto aparece en Deuteronomio 14, 22 al 27, aparece arriba. Me es muy difícil explicarlo todo. Cada 3 años el diezmo debería ofrecerse en la localidad de cada cual. Y esto sí aparece aquí en Deuteronomio 14, 28, donde dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, ahí donde vivían. Aunque en estas ocasiones
De todos modos tenían que ir a Jerusalén a adorar una vez cumplida la entrega de los diezmos en su propia comunidad. Estas leyes relativamente simples de ir del Pentateuco, pues de la ley de Moisés, que gobernaban la práctica, ojo ya, que gobernaba la práctica del diezmo, se agregó por los religiosos de la época una multitud de detalles minuciosos que transformaron un hermoso principio religioso en una carga pesada. Estos complejos agregados, estas cosas dificultosas que los religiosos fueron poniendo, se registran en las escrituras también. Esta lamentable tendencia, ahí vaya, mire, de Israel contribuyó indudablemente a la convicción de que la aceptación ante Dios podía merecerse mediante el cumplimiento de observancias rituales tales como el diezmo. Y el diezmo no es un rito. El diezmo era una instrucción de Dios que debería hacerlo, sin ningún rito. Pero mire lo que les dijo Jesús en Lucas 11:42. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál es sin dejar de hacer aquello? Sin dejar de diezmar, como Dios había dicho. ¿Y sabe cómo es diezmar la menta y el eneldo? Vamos a decir, una plantita de menta. Una plantita de menta. Entonces, habían llegado hasta la insensatez, pues, los religiosos judíos, de que agarraban la plantita y si solo por decir algo tenía 100 hojas la planta de menta, entonces le decían al judío, vas a diezmar la menta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hojas. Vale, este es. ¿A dónde estaba eso? Entonces, esta situación no había necesidad de someterse a la ley moral de la justicia, de la misericordia y de la fe, haciendo eso. Miren lo que les dijo el Señor Jesús en Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, primero lo que tenía que hacerse era cumplir la ley de Dios referente a la forma, como le digo, que deberían de dar los diezmos, no como ellos se la inventaron. Entonces aquí nos quedamos en la primera parte de este tema, pero tremendo tema, que se llama ofrendas o diezmos. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.